Y nosotros vamos a conversar con la ministra de Ciencia. De varias cosas queremos conversar, pero vamos a aprovechar de conversar con la ministra Aysén Echeverry, partiendo con esta cosa que es novedosa porque es noticiosa, que se planteó de un consejo contra la desinformación. Gracias por estar aquí, ministra. Y le pregunto primero que nada, ¿por qué tiene que estar anclado en ciencia? Muchas gracias, Fernando, por la invitación y por darnos la oportunidad de venir a hablar de esto. La razón es muy sencilla y directa. Este es un consejo esencialmente académico que lo que busca es sintetizar el estado del arte en conocimiento que tenemos en Chile respecto de desinformación. Este es un tema que se estudia por investigadores en distintas universidades hace mucho tiempo. Es un tema que es altamente complejo, que es de interés global porque ocurre en todas partes del mundo, que está siendo objeto de políticas públicas en todas partes del mundo, y parte de lo que el Ministerio de Ciencia hace es hacer esta especie de traductor o de enlace entre lo que el mundo académico está investigando y lo que las políticas públicas requieren para poder basarse más en evidencia. Y ese trabajo que hacemos regularmente lo hacemos a propósito de datos de interés público, de inteligencia artificial, de recuperación de desastres. Hoy día lo vamos a empezar a hacer a propósito de la desinformación. Entonces, es un grupo esencialmente académico que desde el conocimiento que han generado en sus investigaciones nos van a ayudar, todos ellos de consenso, a entender qué implicancias tiene eso para Chile, para poner ese conocimiento traducido básicamente de un universo bien grande de papers a un documento un poco más sintético, para ponerlo a disposición no solo del gobierno, sino que de la sociedad civil, del Parlamento y de cualquiera que esté interesado en conocer cómo ve nuestra academia este fenómeno que es tan complejo y que preocupa a tantas personas. Perfecto. Ahora voy a ponerle algunos escenarios. Yo soy periodista, yo hago clases de periodismo, he estado en varios medios, tanto audiovisuales como analógicos, revistas, qué sé yo, y medios digitales también. Y hay una cosa que yo le planteo a mis alumnos en la primera clase. A diferencia de otras profesiones, donde, por ejemplo, cometer un error puede significar un juicio, puede significar un mal, por ejemplo, un mal practice en medicina. En el periodismo se vive cohabitando con el error, porque salvo de que uno sea el perpetrador, llega después del asalto y trata de reconstruir una serie de cosas, y las reconstrucciones son sobre la base de los testimonios que le dan voluntariamente ciertas personas. Exacto. Que pueden estar diciendo la verdad o pueden mentir, pero tú crees una determinada realidad, armas una realidad, la escribes y después te das cuenta que o te equivocaste en algo o efectivamente no te dijeron todo lo que había. Por supuesto. Eso lo dejamos al lado del periodismo. Sin embargo, y yo entiendo que este es el fin. Que eso es esencialmente, eso no es desinformación. No, eso es la forma en cómo se trabaja. No es desinformación, pero se puede entender en algún momento dado que hay fuentes que buscan, incluso por razones de ego, buscan ser parte de la noticia. Exacto. Yo le voy a contar a usted una cosa que probablemente no sabe. Hace mucho tiempo se hizo una suerte de experimento de ver qué pasaba después de que había un hecho de connotación en, por ejemplo, lo que entonces se llamaban poblaciones marginales de Santiago. ¿Y qué era lo primero que pasaba? Y empezaron a darse cuenta las personas que hacían esta investigación, que las personas, después de que había un evento que sabían que iba a congregar a la prensa, se vestían mejor. Empezaban a ensayar lo que habían visto o lo que había pasado. ¿Por qué? Porque sabían que llegaba la prensa y sabía que la posibilidad que esas personas tuvieran de poder tener acceso a la televisión, por ejemplo, era un accidente de este tipo y por lo tanto querían salir. En ese caso, algunos para ponerle más color y poder asegurar que fueran la fuente apropiada, le ponían un poquitito más. Pero eso
eso tampoco es desinformación. No, es que el concepto de desinformación está asociado a una intención. Exacto, y quizás es importante partir desde ese espacio. Desinformación hoy día está definido a nivel mundial, ¿verdad? Y tiene varios componentes. Uno es la intención de generar confusión o error, ¿verdad? Hay un dolo detrás. Yo soy abogada, esa es la palabra, pero hay malicia. Hay un dolo. Y también está el componente de cómo se disemina esa información, ¿verdad? Se comunica de manera amplia para que llegue a un universo masivo de personas, ¿verdad? Y la combinación de esos dos elementos es desinformación. En el caso de los medios de comunicación, y lo que usted describía, Fernando, es totalmente cierto, efectivamente hay espacio para errores y siempre los tiene que haber. Y lo que ocurre con los medios de comunicación es que tienen prácticas, códigos de ética, regulaciones que ya existen, y si se comete un error, hay mecanismos para corregir ese error, hay mecanismos para que una persona que se pueda ver dañada recurra y sabe a quién ir. Conoce la dirección de CNN, quién es su representante legal, quién es Fernando Paulsen, etcétera. Tenemos otra realidad que ha crecido en los últimos años, principalmente a través de la masificación de las plataformas digitales y de las redes sociales, donde hay información que se presenta como verdadera, que se difunde de una manera muy masiva, cuya fuente no es conocida y que en algunos casos tiene efectos muy dañinos. Lo vimos a propósito de la pandemia, donde se entregaba información respecto de potenciales remedios para el COVID, ¿verdad? Y eso significó gente enferma, significó que gente muriera. Y por estar en un ámbito donde no es posible conocer quién es la fuente, donde no es posible rápidamente corregir un error si es que un error se comete, tiene un impacto en el bienestar de las personas y en cómo como ciudadanos consumimos esa información. Entre medio de esos dos ejemplos hay un universo de situaciones que son complejas. Y esa complejidad es lo que estudia la ciencia, es entender, bueno, ¿qué ocurre en cada uno de los casos? ¿Y cuáles son los fenómenos psicológicos y sociales? Porque tiene mucho de psicología y de social también, que hacen que una persona, y cuáles son las herramientas que tiene esa persona, pueda discernir: esto es información que a mí me sirve, que confío en la fuente, que entiendo que está validada, o esta es información que a lo mejor no me sirve y que no voy a seguir. Y eso pasa mucho por cómo nos educamos, por cómo regulamos, pero sobre todo, y por eso es tan importante verlo desde la ciencia, requiere entender que no es solo una cosa, sino que es un conjunto de fenómenos y que es complejo y que es difícil y que tiene un montón de aristas. Entonces, previo a entrar a esa discusión, que es la gracia de tener un Ministerio de Ciencia, ¿verdad? El poder contar con una mirada experta que nos ayude un poco a entender el mapa antes de empezar una discusión que puede ser de herramientas de fomento, de fomento a la digitalización o a la educación digital, eventualmente de alguna regulación respecto a alguna materia. Antes de entrar en eso, poder comprender qué es lo que está ocurriendo. Esa es la gracia de esta comisión y por eso creo que hay que partir de la definición, pero también entenderla en el universo de complejidades que hoy día existen. Okay. Yo entiendo perfectamente lo que plantea, no le veo ningún reparo, por lo menos en la lógica. Pero aquí hay que meter a un ingrediente particular, que desgraciadamente se llama ser humano. El ser humano funciona bajo determinadas tipos de situaciones. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con tiene que ver con posibilidades de fake news. El ser humano es, por definición, alguien que busca calmar sus incertidumbres, tener respuesta para determinadas cosas. Cuando no tiene respuestas en términos del conocimiento científico o del conocimiento fáctico de las cosas, puede tener respuesta en conocimientos teológicos, divinos de las cosas. Situaciones como los terraplanistas, yo no los voy a juzgar porque se equivocan, no, porque entiendo que ellos quieren resolver una duda que tienen, ¿ok? Y se equivocan a mi modo de ver en la solución, pero necesitan una respuesta que les satisfaga. Bueno, cuando eso ocurre, pero muy a menudo, por eso es que existen sectas, por eso es que existen una persona que se levanta y dice todos los negros son malos a finales del siglo XIX,
en Estados Unidos, y esto no debe hacerse así. Negro que anda con una mujer blanca merece ser linchado, y se linchan un montón porque no tienen que ver con la creación que imaginan Dios puso en el mundo. Ese tipo de cosas son muy sensibles a llegar a los medios de comunicación también, y termino con esto, y tienen como génesis una situación que quizás no es maldad, que no es como el tipo que está planificando mentir para obtener un beneficio, sino que son personas que están resolviendo dudas de una forma mala, y que las están resolviendo sobre la base de quiero tener certezas porque la incertidumbre me agobia. Y voy a volver a los matices. Soy la peor entrevistada para este tipo de cosas, porque en ciencia vivimos en el mundo de los matices. Pero quiero quedarme en el caso de la religión. Es muy distinto, y aquí me voy a salir un poco del tema de desinformación, perdón, pero creo que es bueno el ejemplo. Es muy distinto la aproximación que tiene un Estado y una sociedad respecto de una secta que mandata a sus seguidores a suicidarse, por ejemplo, o matar a las mujeres, o a los niños, o a los viejos, o lo que sea, ¿verdad? Respecto de la aproximación que puede tener un Estado o una sociedad respecto de una religión que mandata no comer ciertos alimentos, ¿verdad? Y la razón, siendo que las dos desde la ciencia podríamos decir no se fundamenta en evidencia, esto no es cierto que comer tal alimento te hace mal, no se resuelve desde el ámbito de considerar correcto o no correcto esa información, sino que se resuelve desde el acuerdo como sociedad de lo que tenemos, de que se puede hacer y no se puede hacer. No se puede matar, sí se puede elegir lo que uno come, ¿verdad? Ese universo de matices que tiene que ver con qué corresponde al ámbito de la opinión personal, qué corresponde al ámbito de la evidencia científica, qué corresponde al ámbito del error, qué corresponde al ámbito de la información, está lleno de situaciones, y situaciones que son evaluadas cada una en su caso, ¿verdad? Y eso es lo que hacen en general, por ejemplo, los tribunales de justicia, o que hace el Parlamento cuando discute leyes, ¿verdad? Se ponen situaciones, a partir de ahí determina reglas generales, y eso construye nuestra regulación, nuestros casos judiciales. Con desinformación y con lo que está ocurriendo con las plataformas digitales y la velocidad a la que la información circula hoy día, estamos frente a un fenómeno nuevo, y es un fenómeno que no comprendemos. O sea, hoy día yo le aseguro que todos hemos escuchado hablar de los bots, ¿verdad? Los bots en Twitter que replican o en cualquier red social, pero ¿sabemos realmente qué son los bots? Yo he escuchado un montón de historias, me han contado que son unos galpones llenos de gente poniéndole like a cosas, otros han dicho que son herramientas de inteligencia artificial que se programan y tal. ¿Sabemos realmente qué es? ¿Podemos abordar una discusión respecto de cómo se, de nuevo, disemina información a través de bots, y cuál es la responsabilidad asociada que hay detrás, si ni siquiera sabemos con certeza si lo que hay detrás es una máquina o es una persona? Tenemos muchas preguntas, infinitas preguntas de un fenómeno que es complejo y que es de preocupación global. Eso sí estamos todos de acuerdo, todo el mundo está preocupado respecto a la desinformación, los organismos internacionales, los países, un tema como candente, ¿verdad? Pero tenemos muchas preguntas, y si esas preguntas las tratamos de responder desde la intuición o desde lo que creemos, sí, en lugar de tratar de comprenderlas desde lo que el conocimiento científico nos ha enseñado, estaríamos, creo yo, cometiendo un error como Ministerio de Ciencia. O sea, la ciencia tiene que estar precisamente a disposición de toda la sociedad para la comprensión de fenómenos complejos. Y aquí quiero quedarme con la primera parte, que es la de las certezas, ¿verdad? Que es la dificultad de este tema. Estamos en un mundo y en una sociedad que requiere certezas inmediatas, y la ciencia construye certezas de manera lenta porque se hace en un proceso de discusión, de análisis, de estudio. Y hoy día efectivamente se ha generado una polémica en torno a esta comisión de desinformación, que a nosotros nos encantaría decir, aquí está el documento escrito que valida que esto que se está diciendo no es así. Pero no podemos hacer eso porque tenemos que darle el espacio a la ciencia de formular las preguntas, de discutir el asunto y de a partir de ahí generar un documento que habilite esta discusión que es posterior. Y esa es la tensión que yo creo que estamos viviendo ahora, es una tensión que es parte también del aprendizaje que tenemos como Ministerio de Ciencia, de cómo abordar temas que no solo son complejos, sino que además son eventualmente contingentes, pero resguardando este carácter
técnico y experto como un elemento más de una discusión que es política, porque esta discusión es política, efectivamente, pero como un elemento más de esta discusión que es política. Sí, yo creo que el tema de la idea siempre tiene cabida. Las ideas, por general, son todas bienvenidas. El problema es cuando se materializan las ideas, porque eventualmente, así como hay, llamémoslo así, elementos tecnológicos que nos permiten poder comunicarnos con nuestros hermanos y mi mamá y el papá inmediatamente en todas partes, y eso es un bien, también puede significar la utilización de eso para mentir y tratar de obtener una ventaja con el mismo instrumento. Sin embargo, por lo tanto, yo no tengo un problema puntual, o sea, un problema per se contra que exista una comisión, todo lo contrario. Yo creo que así como nosotros los medios de comunicación estamos históricamente mandatados para poder investigar al poder y poder hacerles preguntas incómodas a personas, bueno, nosotros también estamos bajo auscultación ciudadana y tienen todo el derecho a hacerlo, a pesar de que no siempre se hace. Y desde ese punto de vista le quiero preguntar por esta minuta de la Comisión Asesora contra la Desinformación, que tiene una serie de cosas. Dice, la comisión no está llamada a, y pone 4 cosas, no está llamada a definir qué es y qué no es verdad. Exacto. Es decir, lo que está llamada a decir es que una cosa eventualmente no es información respaldada. No. Ni siquiera. No. La comisión no va a entrar en ningún caso particular. La comisión va a trabajar en abstracciones. La primera abstracción es el concepto de desinformación. Okay. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona? La segunda abstracción son los lugares donde esto ocurre. ¿Cómo funcionan las plataformas? ¿Qué significa? Una tercera abstracción es cómo los ciudadanos o las personas nos enfrentamos a un fenómeno de desinformación y cuáles son las reacciones. Entonces, y por último, y aquí efectivamente nosotros hemos dicho lo que la comisión no es, pero parte del trabajo de la comisión es que, dado que son expertos, ellos mismos nos van a decir en sus primeras sesiones de trabajo cuál es el alcance de estas abstracciones que ellos están hoy día en condiciones de abordar. Puede que nos digan, ¿saben qué? De partida esto tiene un tiempo acotado, o sea, va a durar un par de meses, máximo un año, después la comisión se disuelve y en este tiempo voy a inventar. Nosotros lo que vamos a alcanzar es a entender cómo funcionan las plataformas digitales en su fenómeno de replicar información falsa en el caso de Chile. Y ese va a ser el alcance. Puede que lleguemos un poco más lejos y nos digan, vamos además a incorporar, estoy inventando, cómo podemos generar mecanismos de educación digital que ayuden a que los chilenos, dado nuestra cultura, nuestro entorno, el contexto en el que estamos, podamos discernir de mejor manera qué es una información validada y qué no es una información validada. Entonces, por ahora lo que podemos decir es lo que la comisión no es. Y lo que no es se respalda en nuestro Estado de Derecho, ¿verdad? La comisión no puede referirse a un caso particular porque eso es materia de los tribunales de justicia. La comisión no puede emitir una regulación porque eso es materia de discusión en el Parlamento. La comisión no puede recibir denuncias porque eso es materia de las policías o de los órganos fiscalizadores. La comisión no va a hacer ninguna de esas cosas. La comisión está aquí para sintetizar un conocimiento existente y ponerlo a disposición de la sociedad en su conjunto. O sea, la comisión perfectamente podría, por ejemplo, generar o proponer un camino de alfabetización digital en materia de, por ejemplo, escuela. Por supuesto. Y usted me puede decir, bueno, pero ¿por qué no lo hace eso el Estado al tiro, verdad? Y la respuesta es porque tenemos preguntas. Es muy distinto hacer alfabetización digital cuando teníamos computadores que mandaban mails a hacer alfabetización digital cuando tenemos chat GPT e inteligencia artificial que ayuda en las tareas de los niños. Son otros mecanismos. Sí. Y si lo queremos hacer... Es un mecanismo que ha evolucionado. Exacto. Pero que eventualmente tienen conexión ambos. Exacto. Y quien está estudiando esa evolución son los expertos en la ciencia. Y por eso es importante plantearles las preguntas. Más que decirles usted decida esto o lo otro, es
Son preguntas, necesitamos entender qué significa esto y a partir de ahí generar políticas públicas. Me queda poquito tiempo y le quiero hacer dos preguntas, ministra, que son bien interesantes. En términos estrictos, en el último tiempo, no son precisamente los gobiernos progresistas los que andan mirando siempre con sospecha a los medios de comunicación, más bien son los partidos políticos más bien de derecha, y de hecho se han planteado así muchos y que miran que hay que tener una mirada muy incisiva sobre los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, yo creo, lo he dicho, no les gusta a muchos de mis colegas estas cosas que he dicho, somos y debemos ser, en términos del trabajo, absolutamente transparentes. Yo soy una persona que he sido director de medios y yo creo que hoy, por ejemplo, todos los artículos se deben firmar. Históricamente, uno no firmaba porque decían, si es que no se firman, la responsabilidad es del director. Pero la verdad es que esa es una situación que no pasa en términos reales, porque el director puede ser que sepa exactamente lo que entra, pero no necesariamente las cosas que se establecen entre el editor y el periodista. Y por lo tanto, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que se debe hacer para que las personas que ven los medios de comunicación sepan quién escribió las cosas que tienen un texto de más de un determinado recorrido. Y tiene que tener una persona que se haga cargo. Nosotros exigimos fuentes para que aparezcan en los medios y sin embargo ocultamos muchas veces nuestra propia participación en eso. Eso no tengo ningún problema con eso. El único problema, y termino con esta pregunta, el único problema que tengo es que la mirada a la información siempre tiene una vertiente que eventualmente puede derivar a el control del Estado o gubernamental o de la empresa, en el caso de que sea. ¿Cómo ven ustedes de que eso no ocurra? No ocurra. Y es una excelente pregunta. Voy a responder como buena abogada que soy. De partida, esta comisión tiene un carácter de recomendación en un informe que es público y al ser público va a estar sometido al escrutinio de cualquier persona que lo quiera mirar. Eso quiere decir que otros académicos van a poder criticarlo, que organismos internacionales que están acompañando estos procesos en distintas partes del mundo, como el UNESCO, la ONU, la OCDE, la OEA, van a poder emitir una opinión también. De esto estamos haciendo gestiones para que ojalá puedan formalmente incorporarse a ese proceso. Todavía son conversaciones abiertas. El Estado, el Parlamento, los medios de comunicación es un objeto que se va a poner a disposición de todos como bien público y por lo tanto va a tener todas las posibilidades de crítica. ¿Es autónomo el Consejo? Es autónomo, es 100%. Y sabe que voy a referirme a eso un segundo a propósito de las firmas de las cosas, que ocurre algo parecido en ciencia que en el periodismo. Lo segundo es que cualquier efecto que esa comisión tenga que pueda eventualmente generar una limitación de algo, tiene que discutirse en el espacio que hoy día constitucional y legalmente está habilitado para aquello. Si es un caso particular, son los tribunales de justicia. Si es una regulación especial, es el Parlamento y en el lugar donde se discuten las leyes. Si es el diseño de una política pública, el diseño de esa política pública va a pasar por control de Contraloría, tiene todos los espacios que tenemos de fiscalización y por lo tanto, como esto es una comisión que asesora desde el conocimiento científico, no tiene ningún impacto en ninguna de esas otras instituciones y cada una de esas instituciones tiene sus propios resguardos y son las cosas en las que tenemos que confiar de alguna manera. Hoy día nos dio mucho gusto que el decreto fue a Contraloría a revisión y Contraloría dijo está perfecto porque es el tipo de decretos que regularmente hace ciencia para todas sus comisiones. Pero quiero quedarme en lo de la autoría, que es algo que aplica mucho en ciencia. Un científico, su principal valor y lo que más cuida es su reputación y su nombre. Tanto es así, y esto se lo pueden preguntar a cualquier científico que conozcan, que jamás en la vida va a aceptar que su nombre vaya en un documento escrito respecto del cual él no esté 100% de acuerdo de a punta a cabo, ¿verdad? El desafío cuando uno genera una comisión de expertos es que tiene que generar que un grupo de personas se ponga de acuerdo absolutamente en un documento y tiene que siempre entregarle el espacio de que si tiene disenso respecto de alguno de los puntos, quede establecido y quede con su nombre asociado. El día en que el Ministerio de Ciencia
se le ocurre armar una comisión que funciona por votación de mayoría, o decide sacar un documento sin tener esa aprobación absoluta de respaldo de expertos científicos antes de poner su nombre, ese mismo día mi cargo de ministra de Ciencia termina, porque estaría pervirtiendo lo más sagrado que existe en el mundo de la ciencia. Y por lo tanto, esas características que son propias de estas comisiones y siempre han funcionado así y existen varias, van a estar en esta comisión también. Y parte de las preguntas que tenemos es si hoy día nuestro conocimiento científico está lo suficientemente maduro y avanzado como para generar un documento de consenso o no. Y eso también es una salida de esta comisión, y que la respuesta sea: necesitamos más tiempo de maduración del pensamiento, necesitamos generar más investigación en estas áreas. Bueno, la idea está lanzada ya, sí, y por lo tanto yo creo que es extraordinariamente interesante que se discuta, y que lo discutan no solamente las personas que estamos trabajando en medios, que lo discutan las personas que, por ejemplo, hoy día son prácticamente un medio, tienen forma de comunicarse, tienen seguidores, tienen un montón de situaciones. Ha cambiado la escena de todo aquello. Y que este es un problema, y es social, y es un problema político, y esta comisión es un espacio de discusión, pero existen muchos otros, y ojalá que salga algo bueno de todo esto, que es que efectivamente lo discutamos en muchos espacios, porque es un problema para el mundo y para nuestro país, y mientras más miradas hayan observándolo, estudiándolo, mejor y más rica va a ser la discusión que vamos a poder tener en el futuro. Ministra, vamos a dejar pendiente esto para varias veces más, porque yo le puedo asegurar de que esta va a ser una de las materias que va a generar más material de conversación, porque cada vez de que se habla sobre la situación de las cosas que suceden, si son verdad o son mentiras, si es que, y además ya teniendo instrumentos para ser parte del sistema, y no solamente como hace 60 años que uno solamente tenía la posibilidad de ser espectador, no, ahora uno es... Bueno, la cosa adquiere un carácter mucho más importante, mucho más urgente, y sobre todo, y eso lo quiero recalcar, mucho más, creo yo, clave para la educación digital de las nuevas generaciones. Eso que no se nos olvide. Absolutamente. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Fernando.